Las fuerzas hidráulicas, aquí ¿cómo se dan? Como efecto par. Las fuerzas hidráulicas siempre son una recíproca de la fuerza motriz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos paradas las válvulas de descarga, o que nuestro motor ya está muy envejecido o muy contaminado, porque son en las unidades, pues pierden esa eficiencia. ¿Cómo la podemos saber? Pues abriendo, checando, revisando la corriente, revisando exactamente con el aparato que tenemos, ¿cómo se llama? El Explorer, que tenemos exactamente para ver el desempeño del motor, y también hacer pruebas con el Baker. El Baker, ¿por qué razón? Porque podemos tener envejecido, que no quiere decir dañado, ¿eh? Regresamos, por eso me fui al Baker y ahorita dándoles, que es cuando mandamos el motor y que decimos, tienes una pérdida del 20%. ¿Por qué? O 5%, o 10%, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el aparato nos está diciendo que no está presentando el efecto electromagnético en cada uno de los campos y que estamos teniendo esa deficiencia, ¿sí o no? Y que no quiere decir, repito, que no quiere decir que no funcione su equipo, ¿no? Y que tampoco se vaya a quemar, ¿no? Simplemente que antes no hacía nada raro o no botaba el breaker cuando era el efecto de entrar la cuchilla, de girar el pistón o bajar la palanca, y ahora en cada 4 repeticiones, pues en alguna lo bota. Y además toma un 5, un 20%, un 10%, un 7% más de corriente. Después del mantenimiento, no, se le está reportando, que en este caso lo puede tener por eso. ¿Por qué? Porque recuerden que los flujos hidráulicos pueden suceder que son cíclicos. Entonces, en el mismo momento del arranque del paro, vamos a estarle inyectando energía, y es también en estos tipos de efectos hidráulicos donde llegamos a tener ruptura de barras. ¿Por qué? Porque todo el mundo está vacío y solamente cuando llega al par definido, ¿qué pasa? Le inyectamos tanta energía que se estresa, hasta que si tuvo un problema de calidad o realmente se desarrolló un mal progresivo en el motor, pues obviamente va a tener un incremento. Normalmente casi siempre es la ruptura del anillo o la ruptura de una reparación. ¿Por qué razón? Porque cuando tú lo soldas, recuerda que ese punto de soldadura es el elemento que queda más cristalizado, más duro, pero no quiere decir que más resistente. Los alojamientos, ¿por qué razón? Porque el alojamiento se tiene que revisar cada que se da un mantenimiento, sí, o cada que tiene un daño. ¿Por qué? Porque obviamente ahí está lo que yo les estaba diciendo. Si un motor que teníamos nosotros para 1800 revoluciones lo teníamos trabajando en una bomba y ahora lo tenemos trabajando para un molino de disco, ¿el trabajo va a ser el mismo? No. ¿La posición va a ser la misma? No. Obviamente cuando tengamos un mecanálisis lo que podemos detectar que anteriormente como estaba colineal, pues prácticamente estaba flotando, pero ahora como lo tenemos con una tensión, ¿cuál es el primer problema? Y se los voy a decir. Es querer utilizar los dos, el mismo motor para 2 aplicaciones cuando es diferente. Y usted me preguntará, ¿por qué tengo que comprar motores para...? No. Dije, quererlo usar sin darle una revisión, un proceso de ingeniería o un mantenimiento. Ahí les va. Normalmente cuando trabajamos con un motor colineal, el tipo de valero que lleva es, y si tenemos que hacerle uno por tracción, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, cambiarlo por rodillos, aunque sea el mismo, ancho, alto, lo mismo. Lo que pasa es que normalmente uno de esfera resiste apenas la 7ª parte de uno de rodillos, en más o menos. Si se meten a cálculos, algunos darán más por lo mismo del aumento del volumen, pero cuando un motor, digamos, de un armazón 215, que es para 10 caballos, que lleva valeros 6208, que viene siendo como 30 milímetros. Tú lo revisas el manual y el valero de esferas te resiste, parece ser que una carga por elemento cercana o a los 1400 kilos, algo así. Pero tú revisas el mismo, el NU, y está sobre 4000, 3000, 6000. Exactamente, la línea, el rodillo se vuelve una línea de contacto
y la bola es un punto de contacto. Obviamente, ¿qué tienes? Que la esfera puede trabajar en el rango de 1800 hasta 3600, dependiendo si le cambio la lubricación. Los rodillos es muy difícil que te trabajen con grasa y con aceite deberá ser muy ligero y normalmente ya no será una lubricación tipo periódica, sino un tipo constante, una neblina, porque deberá ser ligerísima, pero todo el tiempo, para que no se caliente. ¿Continuamos? Ahí está la parte del alojamiento. Rozamientos, pues en este caso sí son la parte de daños en el alojamiento y casi siempre los rozamientos se dan por mal seguimiento del preventivo en motores, lo que ustedes han visto. Cuando pierdes el ajuste, se cae el motor y empieza a arrastrar. En este caso es muy común o más común en generadores. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los generadores no llevan rodamientos, llevan cojinetes. Y los cojinetes obviamente ya están diseñados para que cuando entre la presión hidráulica los levante, trabajen y bajen. Pero ¿qué pasa cuando esa lubricación empieza a ser deficiente o el lubricante es deficiente? ¿Por qué razón? Normalmente los cojinetes representan para maquinarias mayores. Entonces, algo que se ha querido intentar es, ¿cómo puedo hacer no gastar tanto en lubricación? Y la fórmula es correcta, llegar a circuitos cerrados de lubricación. Pero, desgraciadamente, los circuitos cerrados de lubricación nos solicitan mayor tiempo de inspección y mayores recursos. ¿Por qué razón? Porque al estar almacenado, ¿qué pasa? El lubricante tiene que estar pasando por medios de filtración. Los medios de filtración tienen vidas de caducidad y estas vidas de caducidad hacen que estemos repitiendo los ciclos. Pero eso no es eterno. Los aceites se llegan a emulsionar o corromper con el tiempo. Lo primero es que se empiezan a agriar, a oler apestosos. ¿Por qué? Porque exactamente los aceites bases se separan y los aditivos normalmente son químicos aromáticos o químicos, le decimos ésteres o aceites o químicos parafínicos. Entonces, lo que quiere decir que son como unas viles grasas que también tienen un proceso de degradación, se pudren. Entonces, normalmente, aunque tengan el mejor sistema de drenado y purificado, si tienen un sistema con el aceite con un olor muy penetrante o que no se corresponda a la categoría de su aceite, es que quiere decir que está dañado. Y todo ese aceite, en vez de estar lubricando, está haciendo que se vayan logrando un rozamiento, que en los generadores es más común. Daño en los núcleos por rozamiento. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza misma del cojinete. Y resonancia, aquí las tenemos, también es la parte de los componentes que están entrando en sus frecuencias naturales. ¿Qué quiere decir? Que están vibrando con la misma frecuencia que ellas pierden su resistencia mecánica. En este caso, las turbinas normalmente suele ser el ventilador de combustión, la toma del aire en las turbinas, o en la última etapa de la turbina, o en el soporte flexible. En martillos, normalmente son en las guías o en los soportes de los martillos que empiezan a temblar, no en el núcleo. En motores, digamos, de los de rotor bobinado, se rompen, se empiezan a romper exactamente partes del núcleo. En los de jaula de ardilla, la resonancia realmente suele suceder después de alguna reparación. Y reparación mayor, ¿por qué razón? Porque al meterle calor a la laminación, si no saben, en ese momento se va degradando el grado de capacidad magnética. Recuerda que la aceleración no es más que el momento en que pasas de tu elemento cero a un punto de velocidad. Esa es la aceleración.
que tú lo vas a representar como grandes picos o pequeños picos. Pequeños picos si no estás teniendo grandes cantidades de contacto. Grandes picos si tienes grandes cantidades de contacto o estás teniendo contacto constantemente. Segunda, impulsos de energía. Impulsos de energía, mucha gente dice, oye, pues si eso no nada más es para elementos rodamientos, eso no. Lo que nos va a decir qué tan deteriorado está el elemento dúctil, que es tu camisa de Babil, contra el elemento rígido, que es la flecha. Porque muchas veces dicen, oye, ¿cómo se presentó? Cuando se pegan las tecatas. Se funde, se calienta y se hacen tecatas y se atoran. Se soldan a la flecha, aunque ya sabemos que tienen muy poca adherencia, pero ese material está pasando y está rayándonos. Si no hemos sacado flechas que le pasas la charrasca y se extraen, se levanta la tecata, eso te genera GES. Y obviamente vamos a tener un movimiento horizontal, vertical, axial, el que tengamos, pero eso lo vamos a representar en la velocidad. La velocidad que nos va a decir si es a 1 por, 2 por, 3 por. ¿Por qué? Porque vamos a llegar de la 3 por en adelante, que son solturas mecánicas. Solturas mecánicas, ¿y por qué le llamamos? Porque estamos haciendo que el componente se esté pegando una vez en la frecuencia, media vez en el recíproco. Recuérdense que con la misma intensidad que sube es con la misma intensidad que baja. Entonces vamos a encontrar cuestiones a 1 por, 2 por y 1.5, 2.5, 3.5. Aquí estamos viendo análisis de vibración, podemos llegar a la parte de tribología y la parte de ajuste mecánico, ajuste de banco. La resonancia es muy típica de las máquinas que están por encima de las 3000 revoluciones, y esa es muy típica de generadores, muy típica de molinos, muy típica de compresores. ¿Y qué es? Que entrando a su valor de conjunto, de valor de resistencia mecánica, logramos una deflexión en el módulo. ¿Qué quiere decir? Imaginariamente, la flecha se dobla una vez y regresa a su estado. Es la resonancia. Ahí les va. Y esa la hemos escuchado muy típico porque es la famosa velocidad crítica. Arrancamos una turbina y nos dice, y de repente sube muchísimo y decae la vibración. ¿Eso qué es? En pocas palabras, ustedes han hecho el experimento de una liga, dense cuenta una liga, manténgala a una distancia y jálenle, y extiéndala y regrésenla. Va a variar y sigue siendo la misma liga, simplemente que vamos a encontrar diferentes nodos, diferentes valles y crestas donde se logra esas deflexiones, que normalmente son muy específicos de cada uno de los componentes. Se logran velocidades más críticas, más elevadas, mientras más delgado es el componente, y velocidades críticas más bajas, mientras más denso es el componente. La manera de entrar, obviamente, la solución, una es el balanceo, pero no siempre. La otra es buscar el nodo para atenuarlo con un antinodo. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos una construcción en un espacio, el nodo es el espacio que hay, el antinodo es la trave y las columnas, que no necesariamente puede ser una. Hay lugares que tenemos que poner hasta 2 traves. ¿Por qué? Porque aunque pusiéramos esa parte, se pandearía. Ahí estamos encontrando el equivalente de un elemento crítico, una velocidad crítica. Entonces, tendríamos que hacer otra columna que compense esa panza o esa deflexión. Y la última, que es de la parte que está aquí, es el balanceo. Si me permite, hay una pregunta. Sí, adelante. Bueno, es una situación real que nos ha pasado en un ventilador del área de calderas, que hemos tenido algún inconveniente y pues de acuerdo a las personas que nos han ayudado en el análisis de vibración, pues el ventilador, de acuerdo a la apertura del damper, presenta una alta vibración en una zona entre el 18 y el 20% de apertura. Entonces, ellos pues nos indican que es un problema de resonancia del ducto del ventilador y de la carcasa del ventilador.
¿Cuál es su recomendación para evitar esta resonancia? Ya escuché por ahí que dice incrementar la masa, ¿verdad? Primero sería, ¿cómo hacemos nosotros para determinar de manera práctica que sí existe una resonancia de la carcasa o del ducto? Y segundo, pues, ¿cómo corregir ese problema para que no nos afecte la vibración del equipo? Como te lo dice, mira, no te voy a dar la solución porque no tengo los elementos aquí, pero sí te puedo dar los consejos prácticos. Precisamente, si te dicen que tiene una resonancia con el flujo, a ver, una resonancia con el flujo del aire de la caldera, pues obviamente podrás colocar un sensor en el flujo, en el ducto, y buscar que tengas ese incremento que sea simétrico al incremento que está teniendo en la vibración del conjunto del ventilador. Obviamente no vas a tener una resonancia en un ducto de aire que no vibre y que sí vibre el ventilador. Eso, regreso. Lo que yo les comentaba y que te decía que todo proceso de vibración nace, o tú vas a encontrarlo, del punto de origen. Segundo, es cambiar la configuración de este caso, ahí te va, del damper. Si tus dampers están abriendo, tú me dices, y me imagino que son de los dampers que van abriendo los papalotes. ¿Ah? Sí, así es. Ahí te va. ¿Estás de acuerdo que vas a hacer que logren o que busques que logren? ¿Es un damper externo? Está en la succión del ventilador. Y con ese damper regulamos la cantidad de flujo hacia la caldera, porque digamos que los motores Sí. no Entonces tienen variador. lo tienes metido dentro de dos ductos. Exacto. Ok. Desgraciadamente ahí te das cuenta, no pudieras modificar, porque hay de dos. O modificas el flujo o modificas el volumen. Lo que pudieras hacer, si es que tienes la posibilidad, es de colocar un tubo de cono se le llama de turbina, que lo has de haber conocido. ¿Has visto que todos los motores de reacción tienen un cono en la punta? ¿Te has visto? Sí. Y esto es muy sencillo, esto es dinámica natural. Voy a poner un ducto, pero yo me imagino que tu ducto está así. Aquí tienes tu damper y aquí continúas tu ducto, ¿no? No sé, tal vez. Sí, es algo así. Ahí tiene la succión de la atmósfera. Exactamente. La única manera, ya no lo pueden modificar, a menos de que cambiaras el número de aspas, el número de configuraciones o el tipo de ataque del aspa. Obviamente eso no. Hay unos que si pudieran montarle una compuerta para que nada más fuera una guillotina. ¿Para qué? Cuando tuvieras esa proyección, tú jugaras con tu 20%, que puede ser el 50% de tu ducto, que al final lo convertiría 20 por 40, en un 60% abierto de tu damper. ¿Sí me entiendes? Darte el 20 que tú necesitas, pero con otra área diferente, otra configuración. Ok. Y de no ser así, y eso lo vas a ver, esto es dinámica pura, me voy a la parte más práctica del ducto, es instalar un cono de ataque. Y si se puede hacerlo variable. ¿Para qué? Porque obviamente si está jalando el aire, tú conforme más sacas o metas, vas a volver más o menos laminar. Obviamente tu turbulencia la tienes en el punto que si tienes un codo o entre recto. Por eso te digo, desconozco cómo vaya siendo. Este punto de ataque es para modificar algo que se llama el número Reynolds, o lo que se entiende por el valor de sustentación o de inyección de la mezcla rica y la mezcla pobre en la turbina. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer llegar el mismo cantidad de aire, pero con diferentes
ángulos de ataque o diámetros, o como le llama, filetes. ¿Ah? Que finalmente este es el principio de todo motor que no quiere entrar en resonancia con la famosa velocidad del sonido. Bajas o subes ese cono. Por eso en algunas chimeneas tienen ese cono que en realidad hace que este cono inyecte más rápido, más no más flujo. Y entonces ese aire llega a avanzar sin tener tanta turbulencia. ¿Qué es lo que te está haciendo? Porque tú estás teniendo una placa y un ataque. O la otra, la fácil, la de ingeniería. No sé si se puede hacer. Hay principios básicos de los elementos de la dinámica que nos dicen que podemos atacar y volver flujos laminares en el 3-1 y en el 4-1. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando llegamos a tener cajas o lugares de turbulencia, tenemos que hacer que la longitud mínima sea 4 veces el elemento de turbulencia. Si esto mide 20 pulgadas por 4, este ducto mínimamente tendrá que tener 80 pulgadas para que se comporte y se vuelva un flujo laminar. O la otra, puedes hacer un área de transición. ¿Qué quiere hacer? La famosa caja de mezcla. Darle distancia para que no golpee, para que finalmente haga rizos más pequeños. Obvio, te digo, no conozco porque no tengo aquí un análisis de vibración, saber si es resonancia, saber si realmente, porque también podrías tener debilitamiento de los componentes. Ahí te va. En los ventiladores y en las turbinas y en las calderas es muy típico que a veces cuando no tenemos buenas prácticas de mantenimiento logramos que pierdan las condiciones de tratamientos térmicos. ¿Qué pasa? Hay veces que ventiladores los paramos y dijo el constructor por el tipo de selección de material que tenías que pararlo después de 15 minutos para que no se hiciera banana, que los álabes no se pueden parar hasta que no tengas una temperatura menor o igual de 65 grados. ¿Sí me entiendes? Porque todavía llegas a áreas de combustión o cosas como estas. Entonces, no les sabría decir si es esta parte, pero son estas cosas que la tienes que tratar en otra parte, porque no tengo ahorita información de vibración, pero tal vez como elementos de termodinámica o en este caso, de flujos naturales. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Interesante lo del cono en la succión. Sí, es eso. No, y velo. ¿Quieres ver y el chiste de cómo romper la velocidad del sonido? Busca el motor del SR-71 y el número Reynolds. Y eso fue lo que encontraron, que con subir o bajar este cono, que precisamente el cono permitía hacer este embudo más rápido, lograron volver más laminares y que no existiera resonancia en el camino donde iba a llegar la primera etapa de la compresión del aire. Y así son los motores, ¿eh? Los motores tienen por eso el cono, en algunos de esos, pero para las altas velocidades es ese, simplemente. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿todos alcanzamos a ver este pequeño diagrama? Ahora sí que en este caso vamos a ver el principio y los fundamentos de la frecuencia, de lo que está compuesto la vibración, que ya sabemos que es el origen, la cresta, el valle. Dado esto en una unidad de tiempo, que en este caso la frecuencia siempre que lo vamos a tener, los hertz son en segundos por segundo. Vamos a entender los hertz. La frecuencia que vamos a analizar es número de vueltas
que nos va a dar en una unidad de tiempo, en este caso, número de veces que se va a repetir esa vibración, o esa onda, o esa frecuencia, en un periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque obviamente vamos a ver cómo vamos a representar o qué vamos a entender cuando digamos, vamos a una velocidad pico, vamos a hacer una aceleración pico-pico, o vamos a ver la famosa fase. Aquí la van a encontrar. Y quisiera irme con la más, no más difícil, pero sí la que a veces no comprendemos más fácil. La fase. ¿Alguno de ustedes entiende o comprende o cuál es su definición de fase en vibración en la parte de mecánica? Bueno, el primer elemento que vamos a estudiar de la parte de la vibración y que lo van a ustedes oír es el ciclo o el periodo. En este caso, y me voy a referir a ello, ¿por qué creen? Porque existe una medida que decimos ciclos por minuto, ciclos por segundo, que en realidad es cuántas veces se cumple el periodo. ¿Y qué es el periodo? Donde inicia una frecuencia, una vibración, y vuelve al estado de origen. Ese es nuestro periodo, o ese es nuestro ciclo. Luego vamos al famoso, que es el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento, y que tiene que ver la frecuencia con lo que dijimos al principio, que es el desplazamiento. ¿Cuánto recorro? En este caso, quiero ver, mi desplazamiento sería del punto A al punto B. ¿Qué pasa si hago menos desplazamiento, pero más la amplitud? Tal vez podría subir hasta este punto, bajar. Entonces, mi desplazamiento sería menor el A' al B' que el A al B. Y obviamente ese desplazamiento nosotros lo mediríamos de la cresta a la cresta, o en su defecto, como lo quise poner, esto nada más es una mera representación y es para jugar y conocer. Yo sé que todos hemos visto esa parte. En este caso estamos diciendo que el desplazamiento es cresta a cresta, ya sabemos. Entonces, este es nuestro desplazamiento en la primera frecuencia. Nuestro desplazamiento en la segunda. Es mayor. Y en la tercera. Muy pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O para qué nos sirve esto? Entendamos que nosotros cuando revisamos y analizamos un equipo, lo analizamos en el conjunto general de las frecuencias. O sea, una frecuencia total, una frecuencia general. Y lo que vamos a empezar a entender con esta parte de conceptos es cómo los vamos a ir segmentando y entendiendo que aunque representemos un solo gráfico, internamente hay N cantidades de gráfico, miles, pero que están dadas en diferentes periodos y diferentes amplitudes. Entonces, y yo siempre llego a este punto, no es para que nos volvamos así matemáticos, porque no es la finalidad,
Pero sí que entendamos que la frecuencia entonces nosotros la adquirimos como un todo, pero la analizamos como particularidades. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace el aparato. Y ya vamos a llegar con los aparatos. Hasta ahorita era lo que quería ver. No sé cuántos de ustedes hayan usado la rápida transformada de Fourier. Que en este caso, igual no se espanten, la información y los equipos van a hacer nuestro trabajo. Lo que nosotros necesitamos es saber que tenemos que utilizar esa herramienta, tenemos que entenderla para poder comprender qué nos va a decir el aparato. Ahorita por eso, no sé si se dieron cuenta que quise empezar con conocernos, quise empezar con la parte histórica, con la parte de dejar nuestras reglas, las definiciones, de que ustedes fueran involucrándose con su equipo para que yo fuera avanzando con esto, porque ahora yo lo que quiero es empezar a enseñarles para que aprendan a partir de un equipo. Vamos a traer para la próxima semana el famoso IRD 351, que es una maravilla. Es un equipo que tiene aproximadamente 30 años. Pero, ¿qué creen? Todo mundo, en todos lugares y en todas latitudes dice, este me sirve. ¿Por qué? Porque es el principio. Y desgraciadamente, si se acuerdan, ¿por qué les di una gráfica, la famosa gráfica de las frecuencias? Porque los equipos nuevos, dependiendo de cuál sea su área de oportunidad, su área de negocio, se enfocan en darte la respuesta de la lubricación, en darte la respuesta del desalineamiento, en sacarte las frecuencias fundamentales, en meterte pulsos de energía y decirte el algoritmo del valero. Pero ¿qué creen? Yo lo que no quiero es que nos metamos a la parte comercial, porque finalmente esto sería un debate de nunca acabar. ¿Cuál es mejor? Los IRD, que son los originales, los que empezaron con toda esta tecnología y que en realidad tal vez no han evolucionado tanto, pero son los más consistentes. O CSI son los que nos entregan los equipos más bonitos, los que tienen más colorido, o los Leonova, que con SPC, que me dan qué lubricación tengo que hacer o qué tengo que problema de rodamientos. Es lo que les digo, su enfoque es más hacia el mantenimiento proactivo, pero a la cuestión de rodamientos, porque no todas las causas son lubricación, no todas las causas son valeros, no todas las causas son vibración, valeros, desbalance o desalineación. Que también nosotros tenemos el CEMAPI. El CEMAPI es una maravilla porque está muy práctico y además, porque es en español, porque cosa curiosa, casi la mayoría tiene su módulo en inglés o en alemán o en diferentes lenguas, pero en español cuesta. Entonces, algo que tiene bueno es que la gente de CEMAPI fue gente que trabajó para SKF y hizo la copia de un Prisma 4 y copia relativamente, les voy a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Lleva esto prácticamente 40 años, esto de tecnología, y como les vamos a enseñar esta parte de IRD, vamos a ver precisamente lo que yo les decía, y ustedes lo van a ver, verdaderos sensores de desplazamiento, verdaderos sensores, acelerómetros, en serio, y además ver fotoceldas y además ver lámparas estroboscópicas para que veamos la fase. En realidad es prepararnos para la próxima semana y que veamos todos estos fundamentos que yo siento que la mayoría ya maneja. Si no me dicen y nos podemos parar tantito, pero es seguir avanzando ahora con los equipos. Realmente eso era que conocieran el temario, que conocieran el alcance y un poquito tener esta interacción con ustedes.